que es una de las leyes de mayor avanzada en la región y que fue aprobado por consenso. Desde luego, el proyecto educativo nacional que fija los grandes lineamientos con visión de futuro al 2021 y que, reitero, ya no es una propuesta, sino que es una política de Estado, aprobado por el doctor García y el ingeniero Chan. Y el Plan de Educación para Todos, que es un compromiso internacional del Perú, que lo coloca entre 160 países en el 40º país que tiene un plan de educación para todos para lograr las metas de Dakar al 2015 y que ha sido aprobado y constituye política de Estado actualmente para mejorar la educación básica. En este marco están todos los instrumentos a los cuales ha hecho referencia nuestra distinguida amiga, la presidenta del Consejo Nacional de Educación. ¿Cuáles son los lineamientos en el marco del Proyecto Educativo Nacional y la Ley General de Educación? Tenemos en este programa de política integral dos lineamientos que son: uno, la equidad de la educación en un país de pobres, de excluidos, de sectores marginados del sistema educativo nacional. La equidad es un tema importante en un país donde cerca de 3.800.000 niños en inicial solamente estudian 1.300.000. En un país donde hay cerca de 2 millones de niños y adolescentes que estudian y trabajan, muchos de ellos no acceden al sistema educativo y no lo terminan. En un país donde hay 600.000 estudiantes con discapacidad, y a pesar de que hay grandes avances, no llegamos a tener más solamente 16.000 estudiantes integrados y 29.000 en los centros de educación básica especial. Y desde luego, en un país de amplia ruralidad, de una gran dispersión de escuelas unidocentes y multigrados, con una gran pobreza educativa a pesar de los esfuerzos que se hacen, y donde 18.000 escuelas de 28.000 son unidocentes y multigrado, la equidad tiene que concretarse en prioridades y en acciones que esta gestión ya comenzó a realizar. Como ve el presidente de la región Loreto, el tener el uso de la palabra al final le ha permitido que Cátedra Perú sirva de mesa de concertación con CONFIEP, cosa que nos alegra. Antes de pasar a las conclusiones y reflexiones finales muy breves de parte del señor viceministro de Educación, queremos hacer dos menciones. La primera, una vez más, gracias a Interbanca, ingeniero Ismael Benavides, por el auspicio para esta teleconferencia con la región Lambayeque. Y luego se están distribuyendo estos CDs en la puerta, conteniendo el texto del Proyecto Educativo Nacional. Asimismo, durante 3 o 4 días más vamos a trabajar para que ya esté puesta en la página web de Cátedra Perú toda esta sesión, que incluirá los documentos respectivos, al igual que las 16 sesiones anteriores. Para quienes no tengan la dirección, es www.catedraperú, todo seguido, .org.pe, catedraperú.org.pe. Señor viceministro, sus conclusiones. Bueno, es muy difícil hacer las conclusiones cuando uno ha sido parte de las ponencias, pero lo voy a hacer con el mayor gusto, y cualquier desviación tendenciosa entienda que soy un ser humano como cualquier otro. Lo primero que yo quisiera destacar es de que hay unanimidad de que debe haber políticas de largo plazo y que debemos aspirar a una educación que queremos para el Perú, y que el Proyecto Educativo Nacional al 2021 es un instrumento que nos puede llevar hacia ese horizonte en una perspectiva de continuidad.
naturalmente participando todos, porque eso deben hacer, deben aplicar, deben ejecutar. Creo que debe convertirse, como dije en mi participación, debemos participar todos para hacerlo realidad. También se han expuesto algunos retos pedagógicos vinculados a los procesos formativos en la primera parte, que creo que son destacables y que nadie puede hablar en la búsqueda de una sociedad con una cultura ciudadana, donde inclusive la educación ambiental se enmarque dentro de una moderna ciudadanía y donde los derechos y los deberes y los valores formen parte no de un discurso o de la erudición, sino de la acción cotidiana dentro del aula y fuera del aula en una concepción integral de los procesos formativos. El proyecto educativo para que los gobiernos actúen en perspectiva de Estado. El proyecto educativo ha sido aprobado por resolución suprema firmada por el señor ministro de Educación actual y el señor presidente de la República en un acto con presencia de todos los miembros del Acuerdo Nacional, del alcalde de Lima, del presidente del Gobierno Regional de Lima, de congresistas destacados, del presidente. Es decir, fue una reunión de la clase política y de todos los sectores, lo cual creo debe darnos la seguridad de que es un documento no solamente por el papel, sino por el compromiso que ella se asumió, efectivamente vinculante, como se ha planteado acá. Hay que analizar, se ha dicho, cómo hacer para que el Estado y el Gobierno ejecuten para lograr los objetivos estratégicos. Yo diría, ¿cómo debemos hacer todos para lograr que los objetivos, las políticas y los resultados se concreten? Creo que ha sido muy importante puntualizar la necesidad de buscar puntos de encuentro y no podía ser de otra manera en una reunión académica y con tan distinguida concurrencia, donde se han planteado la necesidad de hacer alianzas y sinergias para poder contribuir a mejorar y a revertir la radiografía que a veces algunos reiteran permanentemente, sino convertir esa situación en una radiografía nueva donde los indicadores sean mucho más favorables. No podemos seguir expectando y viendo el deterioro de la calidad. Acá se ha afirmado y creo que eso lo compartimos todos. Hay que actuar, también se ha afirmado casi como un grito unánime. Por eso se ha creado, dice en una parte el señor Morales, la Asociación de Empresarios para la Educación. Y creo que ha dicho algo muy importante. No hay que aspirar a los padres de familia y a los empresarios y a todos los actores y a todos los sectores y actores en la búsqueda de meros proveedores de recursos, sino también de poner al servicio de la educación sus inteligencias, sus valores, sus talentos. Y creo que eso es el bien más importante que nos permitirá avanzar, desde luego, en un marco de sostenibilidad financiera. Por otro lado, se ha anunciado, y creo que debemos felicitarnos, un premio a la escuela unidocente. Hay más de 10.000 escuelas unidocentes en el Perú, donde varios grados atiende un maestro que al mismo tiempo es director en condiciones de pobreza de la cual ya hemos hablado. Y hay que abrir las empresas a las escuelas y las escuelas a las empresas. Creo en un aporte fundamental de darle un criterio emprendedor de gestión empresarial a una educación moderna que debe estar a tono con el desarrollo científico y el progreso tecnológico y el desarrollo productivo de nuestro país. Por otro lado, se ha afirmado también que la educación es una tarea del Estado y la sociedad civil. Es una tarea que nos compromete a todos, cada uno desde su lugar.
pero también poniéndose en el lugar del otro para podernos entender, para generar tolerancia y poder trabajar en equipo. Educación para todos de calidad y sin exclusiones, que reitera el principio de la calidad y de la equidad. Un presupuesto adecuado dado al crecimiento económico. Creo que en eso también estamos de acuerdo. Democratización del diálogo en temas educativos, planteaba el profesor Gallardo, decano del Colegio de Profesores, con todos. Yo quiero informar que en el Ministerio de Educación, en esta gestión, las puertas están abiertas para todos. Se conversa con los directivos del Consejo Nacional de Educación, se conversa inclusive con los directivos del actual sindicato magisterial del SUTEP, y esperemos que prontamente el tema judicial se resuelva. Yo le decía al comienzo en son de broma, cuando te ponemos la banda, mi querido amigo, que dicho sea de paso, yo creo que el Colegio de Profesores es una aspiración importante para la dignificación del magisterio. Ahí hay un tema judicial que esperamos se resuelva pronto, porque el colegio está destinado a contribuir al mejoramiento de la calidad, y seguramente que en los diálogos, no solamente en los diálogos, sino en la acción, vamos a trabajar conjuntamente. Idel, quiero participarte, quiero informarte que esa judicialización ya feneció, ya está muy claro el panorama jurídico. Lógicamente la realidad jurídica a veces no expresa idénticamente la realidad social. Patria Roja no acepta su derrota y va a continuar con este tipo de cosas. Yo te digo, para tu información, para la información de todos los presentes, la situación del proceso judicial ya feneció. En una primera instancia fue denegado este recurso, luego subió a una segunda instancia, fue denegado, ya no hay tercera, ya no hay otra apelación. Muchas gracias. Debo indicar que se pide, y creo con acierto, que el Ministerio lidere el proyecto educativo nacional. Yo creo que ese esfuerzo está en marcha, pero con el aporte de todos. El futuro de la educación está en nuestras manos, se ha dicho. Y también se ha planteado que la historia permita que a la actual gestión ministerial y al ministro y al viceministro ser portadores de esto. Yo quiero decir que el señor ministro, como lo dije anteriormente, no solamente ha promovido su aprobación y ahora está promoviendo su difusión, sino que además el que habla ha sido miembro del Consejo Nacional y he participado en las primeras tareas de tal manera que no sean tan escépticos y dudosos, por favor. Hay que atender a los maestros de educación rural y tener una mayor presencia del Estado. Creo que eso es una necesidad en una integración que hay que buscar y en una presencia para resolver los problemas de miles, de millones de peruanos excluidos. Respetar el sindicalismo, ha dicho Yehude. Yo quiero aclarar que una cosa es la dirigencia sindical de Patria Roja del SUTEP, otra cosa es el SUTEP y otra cosa es el magisterio. El ministerio tiene un gran, profundo respeto por el magisterio peruano y trabaja por su desarrollo en un marco de mejoramiento de su calidad y en una convicción de que con ellos tenemos que hacer el cambio educativo. También respeta las reglas del sindicalismo. Creo que eso tiene que quedar claramente establecido. No es justo que confundamos dirigencia perteneciente a un partido político con SUTE, que es un sindicato que tiene toda una trayectoria con opiniones favorables y desfavorables, y el magisterio peruano, que es el profesorado como una profesión importante. Lo que sí queremos puntualizar es que nosotros necesitamos dialogar, hacer alianzas,